Bueno, en esta clase vamos a abordar la derivada de la función, de una función. Vamos a ver su significado así rápidamente y vamos a ver las reglas que se tienen para derivar funciones y ejemplos de cómo se deriva. Bueno, primero que nada, tenemos una función f de x cuya gráfica es la curva verde. Tenemos un punto x0 sobre el eje de las x. A ese punto x0 le corresponde en el eje de las y el f de x0. O sea, este punto x0 y0 es este que está acá. Tiene coordenadas x0, f de x0. Bueno, ese es el punto y en ese punto vamos a trazar una recta tangente, que es la recta roja. La recta tangente corta la gráfica solamente en ese punto. Y bueno, entonces la derivada, bueno, si acá por ejemplo en esta parte, si esta es la recta tangente, para no encimar ahí muchas letras, entonces si esa es la recta tangente y forma un ángulo θ con el eje de las x, entonces la pendiente es la tangente de ese ángulo. Esa es la pendiente. Y el significado de la derivada es que la pendiente es precisamente la derivada de la función en ese punto. Esto se puede demostrar, pero pues no lo vamos a ver por falta de tiempo, porque nos llevaría toda una clase ver el significado así esencial de la derivada. Pero bueno, la ecuación de la recta tangente se escribe y igual a m por x menos x0 más y0. Si ustedes se acuerdan, esta es una ecuación de la geometría analítica donde tenemos que la recta pasa por el punto x0, y0. El y0 es precisamente esto. Bueno, entonces en términos de la derivada vamos a tener que la ecuación de la recta tangente es igual a la derivada que la representamos por f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Bueno, entonces esta fórmula conviene que la tengan en un formulario a la mano, por si les piden calcular la recta tangente a una curva. Eso lo vamos a ver después en las aplicaciones de cómo se encuentra la recta tangente, aunque ahí está ya de hecho la fórmula. Bueno, entonces ese es el significado geométrico de la derivada. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto, en el punto x0, donde se calcula la derivada. Claro, tiene otros significados la derivada y una infinidad de aplicaciones, porque también representa una razón de cambio. O sea, la notación de la derivada, de hecho, la vamos a poner así. La derivada de f de x con respecto de x. Esto es notación, no se puede eliminar la d con la d, no, sino que es simple notación de derivada. La notación moderna, esta notación corresponde a Leibniz, que fue el que la introdujo. La notación moderna es f' de x. ¿Sí? Y de hecho, para calcular la derivada en un punto, la derivada se define así: límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. O sea, aquí podemos ilustrar que aquí está el x0 y aquí está el x0 más h. Entonces este pedazo vale h.
h. Y es lo que vamos haciendo 0, o sea que este punto que está aquí, ese punto, al hacerse pequeña la h, se va acercando al x0. Y entonces tomamos este límite como la definición de derivada, cuyo significado es lo que les acabo de comentar, ¿no? De la pendiente de la recta tangente. Y se puede demostrar que efectivamente es eso a partir de la definición de derivada. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo aquí. Vamos ahora a ver las reglas de derivación las cuales nos van a permitir calcular la derivada de varias funciones. Entonces estas reglas de derivación las pueden encontrar en la página 107 del libro de texto que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver. La derivada de una constante es la primera regla. La derivada de una constante es 0, donde C es constante. La segunda regla dice que la derivada con respecto de x es igual a 1. Y es entendible porque esta función f de x igual a x, vimos que es la función identidad y es una recta a 45 grados. Entonces vamos a dibujarla aquí para que se entienda. Entonces la recta, esa función es una recta a 45 grados con respecto del eje de las x. Entonces la pendiente es igual a la tangente de 45 grados, que bueno, ustedes pueden usar la calculadora para encontrar esto y ese es 1. O sea, es lo que me está diciendo aquí la segunda propiedad. La tercera, la derivada con respecto de x de una constante, vamos a ponerle c por f de x es igual a c por la derivada con respecto de x de f de x. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la derivada no actúa sobre la constante, se va directamente a actuar sobre la función. Claro, ustedes dirán, pero ¿y la propiedad 1 que dice que la derivada de una constante es 0? Sí, pero aquí la constante está sola y aquí está acompañada, en este caso, por una función. Entonces, cuando están acompañadas por funciones, la derivada no le hace nada a la constante, la saca y actúa sobre la función nada más. Bueno, vamos a ver la cuarta propiedad. La cuarta propiedad dice, esta nos va a permitir derivar polinomios que son muy fáciles de derivar, o potencias de x. Entonces la derivada de una potencia de x es n por x a la n menos 1. O sea, como derivo una potencia, bajo la potencia y le resto 1 a la potencia. Bueno, es la propiedad número 5. Esta es la propiedad, no es tan trivial, pero se puede demostrar a partir de la definición. Aquí es la derivada de un producto. Bueno, aquí voy a combinar las notaciones. A ver, entonces va a ser f' de x por g. O sea, derivamos la primera más la primera por la derivada de la segunda función. Y claro, esto se puede extender a más funciones, a una más 2. Entonces esa es la regla del producto, que no, bueno, no es relativamente fácil la demostración a partir de la definición.
Bueno, aquí viene otra más complicada de demostrar, y es la derivada de un cociente de una división de dos funciones. Entonces esto también conviene que tenerlo en un formulario. Dice que es el denominador al cuadrado y luego el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Esta es una regla que eventualmente uno se la aprende de memoria porque pues es muy usada también. Aquí por ejemplo vamos a tomar un caso especial en que la f de x en el ejemplo en la regla anterior sea 1, y entonces vamos a poner aquí si f de x es igual a 1, pues vamos a tener la derivada con respecto de x de 1 sobre g de x. Y es una fórmula bastante importante porque es la derivada de la función recíproca 1 sobre g. Entonces vamos a aplicar la regla anterior y dice que es g de x por la derivada de f, pero la f vale 1, entonces su derivada es 0, menos f de x que vale 1 por la derivada de g, que no sabemos cuánto vale, pero la representamos por esto, y esto al cuadrado. Entonces este término pues es 0, 0, y nos quedamos nada más con el segundo término, que es g' de x sobre g de x al cuadrado. Entonces conviene poner la parte, vamos a poner la derivada con respecto de x, o sea, la séptima regla de la función recíproca es igual a menos la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces esa es la otra regla que se tiene. Y bueno, una aplicación, vamos a hacer una aplicación de estas fórmulas. Por ejemplo, algo que ocurre muy a menudo es que les preguntan cuánto vale la raíz de x, la derivada de la raíz de x. Entonces uno puede aplicar la regla de la potencia. La regla de la potencia me decía que la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces basta con que yo escriba esta raíz como x a la 1 medio, y ahí está como una potencia. Entonces la derivada de f, vamos a poner f' de x, va a ser 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Y va a ser 1 medio por x a la menos 1 medio. Y esto es igual a 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Y esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Ahí tenemos. Entonces, la derivada con respecto de x de la raíz de x, también apréndanselo de memoria porque ocurre muy seguido que preguntan la derivada de una raíz. Es igual a 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces es una aplicación de la fórmula de la potencia. Bueno, vamos a seguir aplicando los ejemplos y vamos a tomar el ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Aplicando esa misma regla de la potencia, yo puedo derivar ya fácilmente polinomios de este estilo, por ejemplo 57. Bueno, entonces voy a utilizar la notación moderna. F' de x va a ser 3x cuadrada más 4x menos 4, y la derivada de este término 57 es una constante, entonces vale 0. Entonces, como ven, es muy fácil la derivación usando estas reglas.
Entonces vamos a ver otra raíz como ejemplo. Vamos a tomar f de x igual a raíz cúbica de x cuadrada. Bueno, esto conviene ponerlo en términos de potencia. Recuerden, se escribe 2/3. Entonces ya estando como potencia, pues ya lo puedo derivar usando la regla de la potencia, que es 2/3 de x a la 2/3 menos 1, que es 2/3 por x a la menos 1/3. Y esto es 2 sobre 3 por x a la 1/3. Y esto es 2 sobre 3 veces raíz cúbica de x. Entonces ahí está la derivada reducida, ¿no? Por lo general hay que reducirla porque en exámenes de opción múltiple nos ponen la función reducida. Bueno, el resultado reducido. Siguiendo con esto de las raíces, tenemos f de x igual a 1 sobre raíz quinta de x. Entonces, ¿en cuánto vale la derivada de eso? Bueno, lo escribimos como potencia. Esto se escribe x a la 1/5. Y subimos al numerador, nos queda x a la menos 1/5. Entonces ya podemos derivar f' de x va a ser igual a menos 1/5, recuerden se baja la potencia, x a la menos 1/5 menos 1. Este es menos 1/5 de x a la, el 1 es 5/5, 6/5, entonces sería 6/5. Y si lo queremos bajar, reducir, tenemos 1 sobre 5x a la 6/5. Esto es menos 1 sobre 5 raíz quinta de x a la sexta. Ahí está. Bueno, entonces ven que es fácil. La número 5 vamos a poner f de x igual a 4 sobre x a la quinta. Entonces lo escribimos como potencia 4x a la menos 5. Entonces la derivada va a ser el exponente se baja y se multiplica por 4. Entonces tenemos que es menos 5 por 4 te da menos 20. X a la menos 5 menos 1. En menos 20 x a la menos 6. O también lo pueden escribir como menos 20 sobre x a la sexta. Entonces esa es la derivada. Entonces se pueden derivar una gran variedad de funciones. A ver, vamos a ver ahora una multiplicación. Bueno, tenemos x cúbica menos 2x cuadrada más 1 por la raíz de x. Bueno, aquí podríamos multiplicar cada término y ponerlo como un polinomio, pero podemos aplicar la regla del producto, que es primero derivamos todo eso, entonces 3x cuadrada menos 4x, o sea, por la raíz de x, más el primer término que es este, por la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz. Ahí está. Entonces esa es la solución. Bueno, en este caso no vamos a reducir, nada más vamos a dejarlo así. Tenemos también, vamos a hacer un cociente, x cuadrada menos 5 sobre 1 menos 3x cuadrada, por ejemplo. Entonces vamos a derivarlo usando la regla del cociente. Entonces la regla del cociente me dice
Ustedes la pueden ver en la parte de arriba. Vamos a ver, es el denominador al cuadrado. Luego el denominador por la derivada del numerador de esto, que es 2x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos 6x. Bueno, vamos a ver si hay alguna reducción. Esto queda 1 menos 3x al cuadrado. Y aquí hay que multiplicar, que es 2x menos 6x cúbica. Menos, aquí hay que aplicar la regla de los signos, que es este por este y luego por este término. Entonces te queda más 6x cúbica. Y ahora el siguiente es este por este y también por este. Entonces nos va a quedar menos por menos más por menos menos 30x. Y ya lo reducimos, a ver si hay. Sí se puede reducir porque aquí se ve que se eliminan este y este. Y nos queda nada más menos 28x sobre 1 menos 3x cuadrado al cuadrado. Entonces eso es la derivada. Como ven, pues aquí en este ejemplo resulta un poco más laborioso la reducción, porque pues se tienen tanto arriba como abajo polinomios. A ver, vamos a hacer por ejemplo, f de x igual a x al cubo menos 2 al cuadrado. Bueno, en este caso no tenemos una regla para derivar una potencia, porque este es un polinomio o es un binomio al cuadrado. Entonces conviene primero desarrollar el binomio, que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, aquí no estoy derivando, nada más estoy desarrollando, ¿no?, para poder derivar. Entonces x a la sexta menos 4x al cubo más 4. Entonces esta función original es equivalente a esta, que ya está desarrollada. Entonces así desarrollada ya la podemos derivar. Ahora sí vamos a derivar, que es 6x a la quinta menos 12x al cuadrado. Y ahí está la derivada de esa función. Bueno, vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas de las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos nada más a utilizar dos. Por ejemplo, si f de x es seno de x, se puede demostrar mediante la definición que la derivada es el coseno de x. Si tenemos, por ejemplo, que f de x sea coseno de x, también mediante la definición podemos demostrar que este es menos el seno de x. Bueno, con esas dos basta. Ahora, ¿cómo hacemos la derivada de la tangente? Bueno, eso es relativamente fácil porque la tangente recordamos que es seno de x sobre coseno de x. Entonces ya sabemos la derivada de seno y coseno,
y aplicamos la regla del cociente. Entonces aquí dice que esto es el coseno al cuadrado de x, coseno de x al cuadrado, y luego va el denominador por la derivada del numerador, que es coseno de x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos el seno de x. Entonces es igual a coseno cuadrado de x menos por menos da más seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Así. Recuerden que el cuadrado se pone acá después de la s. Y lo de arriba, esto que está aquí arriba es 1. Es la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 sobre el coseno cuadrado de x. Pero esto 1 sobre el coseno es la secante cuadrada de x. Entonces hemos demostrado que la derivada de la tangente, o sea que ponemos la derivada con respecto de x, la tangente de x, es igual a la secante cuadrada de x. Bueno, ustedes pueden ejercitarse un poco y encontrar la derivada de la cotangente. Derivada de la cotangente, que esto es igual a la derivada con respecto de x de 1, bueno, coseno de x sobre el seno de x. Y hacer lo mismo que hice yo para encontrar la derivada de la tangente. Esta es la derivada de la tangente. O también podemos proceder de otra manera. La derivada con respecto de x de la cotangente de x es igual a la derivada con respecto de x. La cotangente es 1 sobre la tangente. Si se acuerdan de su curso de geometría. Entonces podemos usar el teorema de la función recíproca, que me decía que la derivada de esto es menos el denominador al cuadrado, que es tangente cuadrada de x, por la derivada del denominador, pero acabamos de demostrar que la derivada del denominador es secante cuadrada de x. Y podemos poner lo que vale en cada uno. Por ejemplo, este es 1 sobre coseno cuadrado de x y este es seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Entonces esto es igual a menos, aquí se eliminan el coseno y el coseno cuadrado, se eliminan y nos queda que esto es igual a menos 1 sobre el seno cuadrado de x, que esto es igual a menos la cosecante cuadrada de x. Entonces hemos demostrado que la derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante cuadrada. O sea, aquí la vamos a poner. Ahí tenemos este resultado. Estos se pueden ir a unas tablas o pueden ustedes bajar unas tablas de internet donde están todas estas derivadas. Ahora sí, bueno, ustedes se pueden ejercitar haciéndolo de la otra manera, o también aquí podemos encontrar la otra derivada que sigue la cotangente, es la secante de x, ¿no? Para saber cuánto es. Bueno, estas se las voy a dejar de ejercicios para que ustedes las hagan, no que las copien del sitio de internet, sino que las deduzcan cuánto vale cada una de las derivadas. Bueno, para cerrar esta sección vamos a enunciar las derivadas de
las funciones exponencial y logarítmica. Bueno, si tenemos, por ejemplo, la derivada de e a la x es e a la x. Es lo mismo. Entonces aquí tenemos un resultado. Esto se puede demostrar también. Pero si tenemos, por ejemplo, de a a la x, diferente base. Aquí es la base e y no pasa nada. Entonces esto podemos demostrar, de hecho lo vamos a hacer tal vez cuando veamos la derivación implícita. Esto es por el logaritmo natural de a. Entonces tenemos otra fórmula que no deducimos, pero que es fácil deducir. A ver, aquí tenemos la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x. Y entonces esto es igual a 1 sobre x simplemente. Esa es la derivada de la función logaritmo natural. Y si tuviésemos otra base, por ejemplo, derivada con respecto de x del logaritmo de base a de x, pues esto es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Pues ahí tenemos otra fórmula. No las hemos deducido estas, las 4, porque son, bueno, se sale de los límites de este curso, tanto por el tiempo como por el nivel en que estamos manejando. Bueno, entonces aquí le dejamos en esta clase y los ejercicios correspondientes los pueden ver en la plataforma que estamos manejando. Gracias.